oportunidad y el privilegio que es compartir el mensaje de esta mañana con cada uno de ustedes. ¿Qué les parece si oramos una vez más? Yo agradezco a la hermana Daris por su oración, eh, pero podemos orar una vez más. Nuestro querido Dios, le agradecemos por este día, también por la compañía de todos nuestros hermanos y queridos amigos. Queremos rogarle que en esta hora usted envíe nuevamente su Santo Espíritu para que nos guíe. Le pedimos que podamos hacer una entrega completa de nuestra voluntad para que sus propósitos y planes eternos se puedan cumplir en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. He compartido ya en otras ocasiones la pregunta que me hizo mi mamá cuando yo fui a aclararle, explicarle, ponerlos al tanto de lo que estaba pasando con la pandemia. Y ella fue la primera que abrió la boca y habló. Estaba mi papá también al lado. Yo recuerdo que él estaba sentado en la silla de su escritorio, mi mamá y yo estábamos al lado de él. Y ella dijo lo siguiente: ¿qué papel va a jugar la iglesia en esta crisis? Y añadió: porque es para tiempos como estos que la iglesia está. En ese momento yo no tenía una respuesta clara para darle, sí estaba de acuerdo con ella completamente. Y desde entonces esa pregunta queda en mi mente y hace eco y está grabada. ¿Cómo debe la iglesia llevar a cabo su misión durante una pandemia global? De aquí hacia dónde vamos. Después de COVID, ¿qué? No es la primera vez en la historia de que nuestras iglesias y nuestras escuelas han estado cerradas y que hemos tenido que afrontar estas preguntas difíciles. Estas mismas preguntas confrontaron a la iglesia durante la pandemia global de 1918 y 1919. Esta pandemia afectó a casi 500 millones de personas en el mundo entero. Repito, 500 millones de personas. Y citando los números más conservadores, mató a más de 50 millones de personas. Hasta ahora la pandemia más mortal en la historia moderna. Hago notar lo siguiente, que lo más desconcertante de esta pandemia era que su blanco eran las personas jóvenes y saludables. Algo también interesante de este virus era que las personas podían morir en las primeras 24 horas después de iniciar los primeros síntomas. En ese tiempo también los sistemas de salud, los hospitales se saturaron rápidamente al punto que no era posible hacer frente al vasto número de enfermos, los que estaban ya por morir y los muertos. Las personas literalmente se morían de hambre, ya que amigos y vecinos tenían miedo de llevarles comida. En algunas ciudades, los cuerpos se apilaban en casas, en los balcones y en las calles, y tumbas colectivas o fosas comunes eran excavadas a medida que el número de muertos continuaba aumentando. En estos registros se describen imágenes de situaciones similares a las que nos ha tocado ver ahora en países como Italia, España, en Latinoamérica, en Estados Unidos, con esta nueva pandemia de COVID-19. Leyendo en los archivos del Review and Herald del octubre de 1918, el doctor Rabo, el secretario de la Conferencia General de la Obra Médico Misionera, describe lo siguiente: entre los vivos, muchos están muriendo desatendidos por los médicos o enfermeras. Cada enfermera vocacional y cada persona que podría en absoluto ayudar a los enfermos
ha sido llamada a servir, pero todavía no es suficiente ayuda. Y él sigue describiendo. Muchos casos de enfermedad, aún entre nuestro propio pueblo, han sido descuidados por la falta de alguien quien los atienda. Nuestros sanatorios están atestados con estos casos y muchas enfermeras y doctores y otros han contraído la enfermedad. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿cuál fue la respuesta de los adventistas a esta crisis de salud pública? En esta crisis muchos vieron la oportunidad dorada para llevar a cabo el evangelio. Y sigo describiendo lo que dice el doctor Robo. Por experiencias tales como las que estamos pasando, las barreras sociales y profesionales están siendo derribadas. Lo que una persona enferma o la familia de un miembro enfermo quiere es que alguien pueda y esté dispuesta a hacer algo por ellos. No importa si el ayudante es blanco o negro, cristiano o pagano, rico o pobre. Los doctores y las enfermeras ya no mantienen la preeminencia que mantenían antes de todo esto. Sigo leyendo. La enfermera vocacional o cualquier persona que pueda ayudar, esa es para la cual hay demanda. Y es interesante notar que aún un título formal o profesional ya no era de importancia en tales circunstancias. Durante esta pandemia, él escribe, cada adventista ha tenido 10 veces más oportunidades para el servicio que las que pudiera haber suplido si él se hubiera preparado para ellas. Sigue diciendo, qué oportunidad para esfuerzo misionero y para practicar esa religión pura y sin mancha del cual Santiago habla. Me gustaría que compartamos juntos la historia del samaritano. Para mí yo veo aquí un cuadro o la historia, parábola de Jesús que me hace entender claramente lo que sucedió en el 9:18, la razón para que la iglesia exista y también me proyecta hacia el futuro, de aquí hacia dónde vamos, de aquí hacia dónde nos dirigimos después de COVID, ¿qué? ¿Será que la iglesia no va a entender cuál es su misión todavía? ¿Será que no entiende el evangelio y no puede entender su misión? Entonces, leamos la parábola del samaritano. Me voy a concentrar solamente en los versículos 30 al 35. Y voy a leer. Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero
y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. No sé si se fijan que era simplemente un hombre. No dice si era samaritano, si era judío. Pero este hombre estaba en necesidad extrema. Jesús tiene la expectativa que, además de ser un sacerdote, el sacerdote debe saber cómo cuidar a un enfermo, cómo, por lo menos, los tratamientos básicos. No solamente que sea sacerdote, esa no era la expectativa, solamente que sea sacerdote. Igualmente del levita. Jesús esperaba que hiciera su trabajo como levita, pero que también supiera cómo cuidar a alguien necesitado. Y vemos que, a diferencia del samaritano, que dice que iba por el camino, ¿qué camino sería este camino? Los otros no iban por el camino. Dice que el sacerdote solamente descendió por aquel camino. El levita dice que llegando cerca de aquel lugar, pero el samaritano iba en un camino, y ese era el camino de la obediencia. El samaritano supo lo que cualificó a este samaritano para su obra. Vamos a llamarla médico misionero si quieren. Dice que él fue movido a misericordia. Eso fue lo que le cualificó. Y entonces, como esa era la condición que lo cualificaba, ya él iba en este camino de obedecer y sabía cómo brindar, cómo curar a un enfermo, o transportar, sabía cómo transportar a una persona herida, sabía cómo usar remedios sencillos, naturales, aceite y vino. Y dice que lo cuidó él. Y dice que no lo llevó al hospital ni a una clínica. Así como los sistemas de salud se saturaron en el 19-18 y se están saturando aquí, ahora y en los países, no va a haber capacidad en los hospitales, en los sistemas de salud, para atender a todos los enfermos, a los que están muriendo. No va a haber capacidad. Estas pandemias son de números que no hay manera posible de poder manejarlas, solamente con el sistema de salud. Entonces dice que lo cuidó él y lo llevó a este mesón y lo cuidó él. Y luego, cuando tenía que partir, le dijo al mesonero que lo cuidara él. No dice que le dijo al enfermero, le dijo al doctor, le dijo, no, el mesonero también sabía cómo cuidar de este enfermo. Le dijo, todo lo que gastes, yo te lo pagaré cuando regrese. Y recuerdo cuando el pastor Ureña nos habló en una lección, este misionero, este samaritano puso su vida a riesgo, dio su vida por este hombre herido, porque él se puso en el camino también, expuesto a que lo asaltaran a él, dejó de hacer lo que tenía que hacer, él iba a hacer algo por ese camino, dejó de hacer lo que estaba haciendo, tomó de su tiempo, que es la vida, dejó 2 días o no sé, estuvo un tiempo con él hasta cuidándolo, así que se entregó porque tenía compasión por este hombre. Pero lo que quiero hacer notar es lo siguiente, que cuando hay situaciones extremas o situaciones donde no hay nadie que ayude, así como leímos que nos documentó el doctor Rabu, las barreras profesionales, sociales, se derivan. Ya no importa si es un enfermero o una enfermera, es solamente alguien que esté cualificado para ayudar, solamente. No importa si es blanco, no importa si es negro, no importa si es rico, si es pobre. Esas barreras desaparecen cuando
hay necesidad. Me gustaría compartir 7 razones. Ahora, ¿por qué Dios ha instituido o instruido a su pueblo a emplear remedios sencillos en lugar de apoyarse solo en la oración para la sanidad? Ahí en la parábola vimos que usó aceite para curar las heridas del samaritano. ¿Por qué Dios nos ha instruido a usar remedios simples? ¿Por qué no apoyarnos solamente en la oración y en la fe para el ministerio de la sanidad humana? Y una razón importante, vamos a compartir 7 razones. Una razón importante es porque es presunción pensar o pedir por sanidad sin usar los remedios sencillos que Dios ha dejado en la naturaleza para nuestra sanidad. Y voy a leer esta cita. Dice, los que buscan la salud por medio de la oración no deben dejar de hacer uso de los remedios puestos a su alcance. Hacer uso de los agentes curativos que Dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora no es negar nuestra fe. No lo es tampoco el cooperar con Dios y ponernos en la condición más favorable para recuperar la salud. Dios nos ha facultado para que conozcamos las leyes de la vida. Este conocimiento ha sido puesto a nuestro alcance para que lo usemos. Debemos aprovechar toda facilidad para la restauración de la salud, sacando todas las ventajas posibles y trabajando en armonía con las leyes naturales. Cuando hemos orado por la curación del enfermo, podemos trabajar con energía tanto mayor, dando gracias a Dios por el privilegio de cooperar con Él y pidiéndole que bendiga los medios de curación que Él mismo dispuso. Hay otra razón más, y es que hay que dar oportunidad y tiempo para que la gente aprenda acerca de las leyes físicas que gobiernan el ser. Hay que enseñarles que hay leyes de salud que rigen la función de nuestro organismo. Otra tercera razón, la gente necesita una oportunidad y tiempo para aprender el por qué se enferma. Se les debe enseñar exactamente dónde están en desarmonía con estas leyes de salud y vida. Y me llama mucho la atención esta cita y se las quiero leer. Trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades, si no se le enseña también a desechar las prácticas no sanas. Para recibir las bendiciones de Dios en respuesta a la oración, se debe dejar de hacer lo no sano y aprender a hacerlo bien. Las condiciones en que se vive deben ser saludables y los hábitos de vida correctos. Se debe vivir en armonía con la ley natural y espiritual de Dios. Otra razón por la cual Dios quiere que no dependamos solamente de la oración para nuestra sanidad, sino también cooperar con Él, aplicando, viviendo estos hábitos que están en la armonía con la vida y con la salud, como Él lo diseñó. Se le debe dar oportunidad
y tiempo a la gente de aprender cómo recobrar su salud. Se le debe enseñar la importancia de los tratamientos sencillos dados por Dios para la limpieza del sistema y la circulación. Una quinta razón, se le debe dar a la gente la oportunidad y tiempo para aprender a preservar la salud. Fíjense que vamos en un proceso ascendiente. Si los perdí, voy a echar un poquito para atrás. Primero, porque es presunción pensar que puedo seguir haciendo lo que no fomenta la salud y pedirle a Dios que me sane. Dos, hay que dar oportunidad y tiempo para aprender acerca de las leyes, cuáles son los hábitos saludables que me hacen recuperar la salud. Hay que aprender de esas leyes. Tres, tiempo para entender por qué ocurre la enfermedad. No me enfermé solamente porque me cayó por casualidad, ¿no? Entender por qué estoy enfermo. Número 4, darle tiempo y oportunidad a la gente para aprender cómo se recupera la salud. Número 5, darle tiempo y oportunidad para entender cómo se mantiene la salud. Por medio de ustedes conocen en abundancia cuáles son esos hábitos saludables. Pero ahora voy a entrar en otras razones, que es en realidad donde yo quiero enfocarme. Hay otra razón. Fíjense cómo nos estamos moviendo a cómo los eventos finales se van a ir posicionando y qué juego tienen estos remedios sencillos en relación con la última obra que Satanás va a realizar en la tierra. La sexta razón es que Satanás tratará de falsificar la sanidad por la fe religiosa. Él hará esto para alejar la atención de los métodos sencillos de Dios para quitar la enfermedad. Y número 7. Satanás tratará de capitalizar los elementos espectaculares de sus actos milagrosos de sanidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? No sé si vieron la sucesión en la razón número 6 y número 7. Hará esto para guiar al mundo a rechazar las promesas y los mandamientos de Dios. Y voy a leer la siguiente cita. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró aquel día. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracia sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Y sigo leyendo. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres a tal punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes
transmigraciones, en los tremendos huracanes y en terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones nefíticas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Y dice Isaías, la tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley y cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. No sé si nos damos cuenta de cuál es el engaño final que tiene el enemigo para los que piensan que pueden ir por otro camino, que no es el camino de la ley, y pensar que Dios los va a sanar. Quebrantar las leyes de salud, como quebrantar la ley moral y pretender que vamos a ir en el camino que nos llevará a la sanidad. Ha sido el engaño más grande del mundo cristiano. Eso está preparando la plataforma para que cuando vengan estas desgracias que todavía no hemos visto en su intensidad y magnitud, para pensar que esos juicios vienen de Dios, como vimos es el enemigo que produce estas desgracias, estas enfermedades, también opera milagrosamente sin tener que poner atención a la ley de salud, sanando, o leyes de medio ambiente, leyes de cómo Dios diseñó que este mundo operara, para ignorarlas totalmente y él producir su gran engaño y atribuirle a Dios todas estas desgracias. Quiero leer esta otra cita, dice, el gran sanador. El poder curativo de Dios permea toda la naturaleza. Si un ser humano se corta la piel o se quiebra un brazo o un hueso, la naturaleza empieza a curar la herida inmediatamente y de esta forma preserva la vida del hombre. Eso es lo que Dios hace. Esa es la obra de Dios. Desde que nos cortamos, nos rompemos un hueso, comienza un proceso de curación. Dios así nos diseñó, Dios así nos creó. Pero el hombre puede colocarse en una posición en que la naturaleza se vea imposibilitada para hacer su labor. Si se usa el tabaco, el poder curativo de la naturaleza se debilita en un grado mayor o menor. Por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer del pulmón por fumar. Ellos oran y nos dicen, yo estoy orando para que Dios me sane, pero continúan fumando. ¿Será posible que esa sanidad puede tomar lugar? Pero si viene Satanás y lo sana milagrosamente, no, la ley no hay que andar en ese camino de obediencia. Cuando se ingiere licor intoxicante, o el organismo es incapaz de resistir la enfermedad con el poder de sanamiento original que Dios le otorgó. Es Dios que ha hecho la provisión para que la naturaleza
obre para restaurar las facultades agotadas. Es el poder de Dios, el gran sanador. Entonces, hay otra cita que les leo, pero yo voy a cambiar un poquito. Dice, en caso de enfermedad, pero podemos decir en caso de ciclones, en caso de todos los desastres que nos ocurren, hay que indagar la causa. Deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Después hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos para eliminar la causa, el causante de el desastre o la enfermedad, las impurezas y restablecer las condiciones normales, así como Dios las diseñó. Ahora, con todo esto, ¿qué lecciones podemos aprender de la historia, de la profecía, pero más importante, del carácter de Dios? Porque eso es lo que está en juego. Voy a leer esta cita que ya yo he compartido en otras ocasiones. Dice, nos esperan tiempos peligrosos. El mundo entero se verá con perplejidad y aflicción. La familia humana se verá azotada por enfermedades de todo tipo. Y la ignorancia que hoy prevalece con respecto a las leyes de salud producirá grandes sufrimientos y pérdida de muchas vidas que podría haberse evitado. Y pongamos atención aquí. A medida que la opresión religiosa destruya las libertades de los Estados Unidos, los que se mantengan de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Por su propio beneficio, deberían actuar con inteligencia, mientras todavía tienen oportunidad de aprender acerca de las causas, la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Al hacerlo, encontrarán un campo de labor en todas partes. Habrá mucha gente enferma que necesitará ayuda, no solamente entre los de nuestra propia fe, sino mayormente entre los que no conocen la verdad. Y otra cita más. Dios alcanza el corazón por medio del alivio del sufrimiento físico. Y escuchemos con atención. Se siembra una semilla de verdad en la mente y es regada por Dios. Se puede requerir mucha paciencia antes de que esa semilla dé vida, pero al final brota y lleva fruto para vida eterna. Entonces, el mensaje del Evangelio es el mismo, no ha cambiado. Es vive, vida. Leo en Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Recientemente leí en Ezequiel estos versículos que quiero compartir con ustedes. Y de Ezequiel 16, del 3 al 6, que dice, y di, así ha dicho Jehová, el Señor, sobre Jerusalén, hablando de su pueblo. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. No un nacimiento muy honorario, ¿verdad? Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo
que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y oigan el Evangelio. El Evangelio no ha cambiado. Desde la eternidad ha sido igual. Dios es la fuente de vida, no de muerte ni de enfermedad. Y lo podemos ver ilustrado aquí, en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Jesús, su vida desde la eternidad, en el momento que caímos, nos vio sangrando, descubiertos en la calle, sin nadie que se compadeciera de nosotros. Y ahí se interpuso enemistad entre Satanás y nosotros. Desde ese momento, poniendo su vida de lo que ya él había manifestado. Y me hace pensar en lo que Jesús dijo acerca de él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo entiendo que eso quiere decir que él, el camino, sus leyes, es la santidad. La verdad, solamente la verdad puede sanar, es sanidad, y la vida es salvación. Y interesantemente, estas tres palabras, sanidad, santidad, salvación, tiene la misma raíz hebrea, es la misma palabra en realidad. Y quiero que pensemos en un poquito sobre esto para que no tengamos más dudas de cuáles son los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. Son de vida, no es para hacernos mal. Es quien Él es desde la eternidad. Y solamente nos sigue dando evidencia. Y como dice Juan, que habiéndolos amado, los amó hasta lo sumo, no es hasta el fin del tiempo, sí también hasta lo sumo de una manera extrema. Y solamente Dios ahora en nuestra historia nos está mostrando, nos está dando la evidencia de lo que Él dice que Él es y quién es Él, que nos ama, que nos dice vive, vive, no quiero que mueras. Pienso en la vida de Jesús y pienso que su nacimiento, su vida, sabemos que es un evento sobrenatural, pero a diferencia, no es igual que el caso de el milagro que se operó con Isaac, Samuel o Juan el Bautista, que era que por alguna condición médica, Abraham y Sara no podían tener hijos. Sabemos que después Abraham pudo tener más familias, así que algo tenía Sara que Dios milagrosamente sanó, pero se unió Sara con su esposo Abraham y tuvieron a Isaac, un milagro. Igual Samuel, Ana y Juan el Bautista son milagros, pero son nacimientos naturales al fin y al cabo, operaciones, milagros que Dios deficiencias o defectos de salud que Dios, condiciones que Dios ha revertido. Pero el nacimiento de Jesús, al igual que el de Adán, son los únicos dos en la raza, en la historia
que han tenido un nacimiento extranatural o sobrenatural, que no se puede explicar de otra manera. Y ahí estamos viendo la evidencia del amor de Dios. Y cuando vemos que Dios da su vida para nacer con, en la raza humana, darnos su propia vida, dejar el cielo, como dice, no estimó como algo a que aferrarse, sino que se humilló, haciéndose humano y obedeciendo hasta la muerte, dando su vida hasta la muerte. Pero esta muerte Herodes lo quería matar. Hubieron muchas ocasiones cuando quisieron matar a Jesús, y especialmente, y pudo haber ocurrido, pero no. La muerte de Jesús significa mucho más. Ya vimos cómo Él entró a la raza humana. Estamos viendo cómo Él crea esta nueva raza humana. Donde falló el primer Adán, Él entra. Ya vimos que su nacimiento es totalmente diferente a esos otros milagros. Jesús viene a formar una vida, a darnos una vida, a formar un carácter perfecto. Y es formando este carácter perfecto que deshace las obras del enemigo. Y su muerte es simplemente la evidencia, la muestra de ese amor eterno que Él ha dicho que tiene por nosotros. Lejos de ser pagar una deuda y pagar reconciliar a un padre que está ofendido con nosotros. La muerte de Jesús es que lo amó hasta lo sumo. Es la evidencia, es su fidelidad del amor. La muestra, la prueba, la acción, la obra. Lo dije, pero tengo que mostrártelo. Aquí está. Y yo pienso que si podemos entender lo que significa la vida y la muerte de Jesús, entenderíamos cuál es el Evangelio. La muerte de Jesús es su fidelidad a sí mismo, a su palabra, que dice que nos ama y nos lo muestra. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23, por la misericordia de Jehová no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nunca ha cambiado su plan. Y no somos consumidos, no es consumido de la ira de Él, sino consumido de el destructor. Dios no tiene ira con nosotros. Dios solamente ha tenido amor desde antes de la fundación del mundo. Cuando la caída, poniéndose entre Satanás, siendo ese amortiguador que dice por la misericordia de Jehová no somos consumidos por el enemigo, por el destructor, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y ahora yo quiero que leamos el Salmo 103. Lo voy a leer completo, pero entendiendo el Evangelio ilustrado, la salvación, la santidad, el caminar en obediencia a esa ley y la sanidad, que es realmente Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Solamente cuando entendemos que Dios desde el principio lo único que tiene para nosotros son propósitos de vida, de salvación, de santidad, de sanidad, podemos entonces
bendecir a Dios. Dice, bendice alma mía Jehová y no olvides, no lo olvides, ninguno de sus beneficios. Oigan aquí el Evangelio. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pero pensemos, Jesús hizo ya todo eso. Cuando se entrepuso entre la mujer y Satanás, ya hizo todo eso. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No es en su naturaleza. Por eso no lo ha hecho, porque no es su naturaleza. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente, el occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo que pasa y el viento por ella y pereció. Y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su juicio sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlo por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, donde él tiene señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Le leo otra cita también, para que no olvidemos ninguno de sus beneficios. La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo. Satanás es el destructor, Dios el restaurador. Las palabras dirigidas a Israel se aplican hoy a los que recuperan la salud del cuerpo o la del alma. Yo soy tu sanador. El deseo de Dios para todo ser se expresa en estas palabras. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Ese es el Evangelio ilustrado. Salvación, sanidad, santidad, no hay otra forma. Y leo en Jeremías 17, 13, 14. Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de agua viva. Y por eso dice Jeremías, sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi esperanza.
Amén, amén. Y en Apocalipsis 22, 2. Vimos desde Génesis y ahora vamos a Apocalipsis. Ahí aparece la ciudad, el río y el árbol. Pero, leamos. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de ¿qué? De la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Podemos decir que Jesús nos dice Jehová, vive, vive. Yo deseo, y es mi oración, que nosotros podamos deshacer todas las mentiras del enemigo. Dios no puede mentir. Él es el camino, la verdad y la vida. Dios, el plan de Dios, el evangelio, el mensaje del evangelio no ha cambiado. Siempre ha sido el mismo. Por eso, como manifestación de sus propósitos y de sus planes, Él hizo una nueva raza, comenzó el proyecto de nuevo, cuando se arruinó. Y nos dio a Jesús como muestra y prueba, evidencia de su fidelidad. Yo quiero animarlos a que podamos tomar tiempo para meditar en el carácter de Dios. Porque solamente cuando entendemos que sus caminos, sus leyes son un reflejo de quién Él es, podemos ver y decir como el salmista, bendice alma mía, oh Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios, y podemos como ese samaritano, ser movidos a compasión, porque Dios necesita, por medio de nuestra obra de sanidad, mostrarle al mundo quién es Él y su fidelidad, y que en Él no hay sombra de cambio ni de duda. Su amor es el mismo, no ha cambiado y será igual por la eternidad, y esa es la manera como Él quiere garantizar que el pecado no va a volver a entrar al universo. Pero tenemos que entender, y al entender su propósito de sanidad, sus leyes, podemos entender su carácter y podemos ser un reflejo de quién Él es también a este mundo que padece. Que Dios les bendiga. Me gustaría orar antes de finalizar. Nuestro querido Dios y Padre, gracias, muchas gracias. Bendice alma mía, Jehová. No olvida ningún el enemigo nos hace creer que de alguna razón, de una manera u otra, Él está involucrado en todo el sufrimiento, cuando su único propósito desde la eternidad ha sido darnos vida. Oh, querido Dios, que entendamos que esta es nuestra obra, que esta es nuestra misión como pueblo, que esta obra que usted quiere realizar para que el mundo entienda su carácter, su fidelidad. Podamos ser un reflejo de ella, no porque queremos estar más sanos, no porque queremos, no, querido Dios, va más allá que eso. Es porque queremos, como usted da vida, entrar en ese círculo de la vida. Usted nos da vida, queremos dar vida para poder
entrar en ese círculo con usted de la vida. Gracias porque sus propósitos no han cambiado nunca. Gracias por la demostración de su amor a darnos a Jesús. Que podamos entender que tenemos un llamado, un compromiso con el mundo también, porque hemos recibido vida. Y para mantener y sostener y preservar esa vida solamente se puede hacer dando vida a otros. Gracias, querido Dios. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.